¿Cómo puede un hombre cumplir el propósito para el cual fue creado de amar a Dios y deleitarse en Él si en ningún momento de la semana detiene sus labores habituales para dedicarle a ese Dios un tiempo especial de comunión? Ya ahora cuando alguien me dice, ¿por qué ustedes no se reúnen el sábado? Les digo, bueno, porque nosotros nos reunimos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Para nosotros ahora todos los días son santos. Para nosotros ya no hay Semana Santa. Todas las semanas son santas. Ya no hay unos santos. Todo es ahora santo ante los ojos de Dios para nosotros los cristianos. Siguiente. Primero le dice, el día de reposo fue hecho para el hombre. El día de reposo no puede ahogar al hombre, no puede esclavizar al hombre, no puede debilitar al hombre, porque fue hecho para fortalecer al hombre. El hombre fue hecho para, el día de reposo fue hecho para el hombre, no al revés. Pero luego él establece un principio que él quiere que ellos entiendan y que está relacionado al nuevo vino y a la nueva pedazo de tela de que él hablaba y al novio de que él estaba hablando. Y es que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. En otras palabras, yo di el día de reposo, yo regulo el día de reposo. El día de reposo se dio para el hombre, no para Dios. La ley de Dios se dio para regular las actividades de los hombres, no para regular las actividades de Dios. Y eso es un principio vital, porque de lo contrario, yo voy a preguntarme cómo es que Dios le dice a Moisés, no matarás, y luego le dice a Josué, entra a Jericó y no deje a nadie vivo. Porque la ley fue dada para regular las actividades de los hombres, porque somos pecaminosos, pero no para regular las actividades de Dios. Dios es Señor de la ley, y por eso Cristo dice, por tanto, esa es su conclusión, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él está por encima de, Él es el dador. Y quien supuestamente violó el día de reposo con sus discípulos fue Cristo. Él estaba revelando su señorío sobre la creación. Estaba revelando su señorío sobre la ley. Estaba revelando su señorío sobre todo el universo, incluyendo el día de reposo. Eso debió haber irritado a los fariseos. Imagínate en la mente de los fariseos cuál debió haber sido la reacción acerca de alguien que se pronuncia Señor del día de reposo. Lamentablemente, los fariseos habían hecho de las obras de la ley la religión que le iba a dar salvación. Las obras de la ley. Y estaban descansando no en la gracia de Dios, sino en la piedad producida por las obras de la ley. Y muchas veces todavía hoy nosotros pudiéramos estar descansando en la piedad que produce o un ayuno, o un devocional, o venir a la iglesia, o cantar, todas las cosas todas que son necesarias, pero que en sí mismas no son las causantes de mi piedad. Es la gracia de Dios obrando vía su palabra a través de su Espíritu, obrando en nosotros, que va produciendo y nos va transformando de gloria en gloria como al Señor, como la misma palabra revela. Y cuando alguien está sentado, así como usted comprenderá, usted está descansando su cuerpo, ¿sí? La posición de estar sentado es una posición de descanso. Cuando tú llegas a algún lugar y te invitan a pasar, siéntese. Has de venir cansado después de caminar 10 cuadras. Y se sentó Jesús, el Hijo de Dios, a la diestra del Padre. O sea, descansó de su obra de expiación de los pecados, porque era completa. Había cesado. Así como Dios cuando cesó su creación, descansó. ¿Sí? La labor de Jesús, el Hijo de Dios, para darnos la redención total, cuando Él se sentó a la diestra del Padre, estaba terminada. Jesús vino para que nosotros pudiéramos tener descanso en Dios. Jesús nos acercó permanentemente al Padre, y fue como recibimos por la fe a Jesús y entramos en el Shabbat de Dios. ¿Está entendiendo? En el descanso de Dios. Ahora bien, debemos recordar que el día de reposo Dios lo bendijo. ¿Se acuerda que leímos en Génesis?
Dios lo bendijo, lo santificó, lo hizo sagrado, pues apartado, un día santo. Dice Génesis 2:3, que ya leímos, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Bien, indudablemente que vemos aquí a Cristo como entre las sombras, queriéndose asomar como nuestro día de reposo. No tanto un día, sino una persona, Jesús el Hijo de Dios. Vemos al Hijo de Dios santo y perfecto, que santifica y consagra a todos los que en Él creen. Dios santificó el sábado, pero Dios santificó a su Hijo. Y los que entramos por la fe a esta gracia, Dios nos santifica y nos consagra para Él. Así como Dios santificó el día de reposo, santificó a Cristo y lo envió al mundo para darnos el descanso en nuestro corazón. En Jesús encontramos pues total descanso de las labores de nuestros esfuerzos por ganarnos el amor de Dios. Ya lo leímos, un solo sacrificio. Todos aquellos que hacen sacrificios para ganarse el favor de Dios son sacrificios inútiles. Lo pueden hacer por varias razones. Número uno, por desconocimiento de la obra de Cristo. O de plano, aún sabiendo que un solo sacrificio por los pecados borró nuestros pecados, aún sabiéndolo, leyéndolo, entendiéndolo como ahorita ustedes lo están entendiendo, se siguen esforzando para ganarse el favor de Dios. No, entiéndalo. No podemos, la única manera de obtener el favor de Dios es creyendo en el Hijo de Dios. ¿Cuántos han creído en el Hijo de Dios? Entonces, cuando usted ayune, no lo haga para ganarse el favor de Dios. No diga, voy a ayunar para que el Señor me conceda esta. No. La Biblia dice que nosotros podemos pedir, no dice que hagamos sacrificios. ¿Verdad que no? Los únicos sacrificios ahora son sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Ve cómo esas leyes que hablaban de los sacrificios siguen en el Nuevo Testamento, pero ahora ya no son animalitos? Para nada. ¿Por qué? Porque Jesús, con su sacrificio perfecto, llenó el requisito. Nosotros nada más por la fe obtenemos las promesas de Dios. Esto es maravilloso, esto necesitamos entenderlo lo mejor que podamos, porque es así como vemos pues desenfoques de esta verdad que es sencilla pero es muy profunda. De ahí que cuando no se entiende esto que yo estoy compartiéndoles, por ejemplo, un pastor que no entiende esto va a presionar a su gente. Le va a decir cosas como, tienes que orar 4 horas diarias, y Dios no te va a bendecir. Tienes que ayunar 40 días, imagínense ayunar 40 días. No. Todo eso se terminó, ahora descansamos. No hacemos obras para ganarnos el favor de Dios. Nuestra fe descansa en la obra de Jesús, que fue una sola vez para siempre. Y en el Nuevo Testamento se repiten casi todos los mandamientos menos guardar el sábado. En ninguna parte del Nuevo Testamento lo encontramos. Al contrario, Colosenses capítulo 2, Gálatas, nos habla el apóstol Pablo que ya no debemos guardar días festivos, ni días de fiesta, etcétera, etcétera, todo lo cual era sombra por venir. Entonces el Nuevo Testamento ya no es el sábado, es el domingo, porque el domingo resucitó Cristo, el domingo vino el Espíritu Santo, y los apóstoles, esto es definitivo y es absoluto, ya no se reunían tampoco en el día sábado. Se reunían en el primer día de la semana para que pudiéramos entender que cómo había cambiado la forma o el protocolo en el Antiguo Testamento del sábado al domingo. 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, escribe Pablo, hagan ustedes de la manera que ordené. Era una orden de Pablo a las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana. Entonces Pablo orienta a todos los pastores que cada primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? El domingo.
¿Qué cosa? Ahí el domingo pongan cada quien aparten algo, según hayan prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Y esto lo encontramos también en Hechos capítulo 20, versículo 7, donde otra vez los apóstoles se reunían el primer día de la semana. Entonces ya no estamos bajo la ley. Ya ahora cuando alguien me dice, ¿por qué ustedes no se reúnen el sábado? Les digo, bueno, porque nosotros nos reunimos el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Para nosotros ahora todos los días son santos. Para nosotros ya no hay Semana Santa. Todas las semanas son santas. Ya no hay unos santos. Todo es ahora santo ante los ojos de Dios para nosotros los cristianos. Así que esta es la razón por la cual, ¿verdad? Es absurdo creer que todavía hay grupos que se digan cristianos y que puedan ellos limitarse a dedicar un solo día, el Shabbat, como dedicarlo a Dios, cuando ahora todos los días son santos ante los ojos de Dios. Mis hermanos, todo hombre tiene la obligación moral de amar a Dios. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1. Todo hombre tiene la obligación moral de amar a Dios. Y amar a Dios implica, entre otras cosas, dedicarle tiempo. Miren, mis hermanos, si nunca se hubiesen escrito los 10 mandamientos, esa obligación moral habría estado allí como quiera. El deber del hombre de imitar a Dios y de cultivar con Él una relación de amor lo habría demandado. Y lo mismo podemos decir del resto de los mandamientos que encontramos en el Decálogo. Miren, mis hermanos, ni la circuncisión, ni los sacrificios de animales, ni ningún otro ritual del Antiguo Testamento habría sido necesario si el hombre no hubiera pecado. No habría sido necesario. Pero siempre habríamos tenido el deber moral de vivir a la luz de esos mandamientos. Es por eso que una vez venido Cristo, todas esas ceremonias que apuntaban hacia Él y que simbolizaban su obra de redención fueron anuladas, ya no tienen sentido. Pero las leyes morales permanecen, como veremos en el próximo sermón, al considerar el día de reposo en el nuevo pacto. Mis hermanos, ¿cuál es la esencia del cuarto mandamiento? Que apartemos un día de cada 7, poniendo a un lado nuestras labores habituales, lo que hacemos en el resto de la semana, para darle descanso a nuestro cuerpo y para adorar a Dios y tener comunión con Él. Es un día de reposo para el Señor. Reposo para el Señor. Esos son los dos aspectos que están incluidos. Reposar y adorar. Ahora yo me pregunto, y con esto sí concluyo, el hecho de que Cristo haya consumado su obra redentora, ¿elimina la necesidad que tenemos de darle reposo a nuestro cuerpo? O sea, porque ya somos cristianos, ya no importa si tú explotas el cuerpo 7 días a la semana. No. Seguimos necesitando reposo igualito. Igualito. Y seguimos necesitando acercarnos a Dios para tener comunión con Él sin los impedimentos propios del resto de la semana. Y lo que es todavía más crucial para mí, mis hermanos, ¿es este mandamiento una camisa de fuerza de la que deberíamos querer librarnos? ¿O es una bendita y deleitosa provisión de Dios de la que deberíamos aprovecharnos? Miren, mis hermanos, cuando una persona que profesa la fe de Cristo se le da la opción de poner a un lado sus quehaceres habituales para tener comunión con Dios y con su pueblo y con su palabra, pero él prefiere hacer cualquier otra cosa en ese tiempo, cosas que él perfectamente puede hacer en cualquier otro día, esa persona que profesa ser cristiana no está violando únicamente el cuarto mandamiento, está violando el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí.
Si Dios es mi tesoro, si Dios es mi deleite, yo voy a considerar como un privilegio estar con Él sin las distracciones que nos acompañan el resto de los días de la semana. Pero cuando otras cosas comienzan a ocupar en mi corazón el lugar que le corresponde a Dios, yo voy a tratar ese día como una carga insoportable. ¿Y saben cuál es el problema? La idolatría. ¡Idolatría! Esta es una generación que idolatra el mall. Esta es una generación que idolatra los deportes. Esta es una generación que idolatra el entretenimiento. Y nosotros somos hijos de esta generación. Queridos hermanos, los creyentes fuimos redimidos por la sangre de Cristo, para que no continuáramos sumidos bajo la esclavitud del pecado y ahora podamos obedecerle a Él en esa bendita libertad que Él compró a precio de su sangre. Yo no tengo tiempo ahora para entrar en ese texto, pero escuchen lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En palabras más simples, la ley no es el problema soy yo. La ley no es imperfecta, el imperfecto soy yo. Dice Pablo, la ley era débil por la carne tuya y la mía. En otras palabras, la ley es un buen capitán, pero la carne es un mal soldado. Y ahora escuchen versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para eso murió Cristo, para que ahora la justicia de la ley, que nosotros no podíamos obedecer, podamos andar en ella por el poder de su Espíritu. Oh, mis hermanos, que el Señor nos guarde de la idolatría y quebrante de nuestros corazones todas las ligaduras que nos atan a este mundo que perece, de manera que podamos gozarnos y deleitarnos en Dios durante nuestro peregrinaje terrenal, hasta que lleguemos a su presencia en aquel día y podamos disfrutar plenamente de Él sin impedimentos por los siglos de los siglos. Y los que están aquí sin Cristo, una nota aclaratoria y termino. Tú tienes una obligación moral de obedecer a Dios, pero mi amigo, tú no puedes hacerlo, no puedes. Por eso es que la ley no salva a nadie. La ley es un espejo en el cual vas a ver tus imperfecciones, para que seas movido por la ley a buscar en Cristo la salvación que necesitas. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él cumplió perfectamente los 10 mandamientos que nosotros no podemos cumplir. Y murió en la cruz por toda la desobediencia que nosotros hicimos contra esos mandamientos. Y ahora, en base a esa obra de redención, ofrece perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Ese es el glorioso, bendito mensaje del Evangelio de Jesucristo.